¿Quieres elegir ahora o después? Después. Después, muy bien. Te hago 4 preguntas y te regalo una dona, la que vos quieras, ¿ok? De una. ¿Tú sabes del conflicto de Israel y Palestina? No. ¿Conoces el conflicto Palestina-Israel? No, No, la ok. verdad. ¿Han escuchado? ¿No? No. ¿Pro Palestina o pro Israel? No estoy en pro de nada, yo solo estoy en contra de la muerte. ¿De qué lado te pondrías? ¿De Israel o de Palestina? De Israel. O sea, es que ya están beneficiados por la mayoría de países, ya le dan apoyo más de países grandes como Estados Unidos, Rusia, que le quieren ayudar. Entonces serías pro Israel. Sí, en parte. Yo creo que de Israel. ¿Israel por qué? De Israel porque yo creo que es una ciudad que es santa. Ajá, ok, muy bien. ¿Y vos también? Sí, igual de Israel porque Jesús estuvo ahí. Claro. Porque Jesús estuvo ahí. Muy Ajá. bien. Si tuvieras que elegir un lado, ¿Palestina o Israel? Israel. Israel. Sí. Sí, ¿por qué? Por la ciudad de Diosito, no sé. Claro. Algo así, por eso. Te hago una pregunta. Si tú eres cristiano, ¿tienes que estar apoyando a Israel o a Palestina en este complicadísimo conflicto que existe en Medio Oriente? Todo eso le preguntamos a Jorge Luis Rodríguez, él es comunicador, graduado en el CCC de Ecuador y con una certificación en la Universidad de Northwestern en los Estados Unidos. Él es misionero y director de Education Equals Hope y en el 2016 fue enviado para averiguar un poquito más de información acerca de este conflicto que a los cristianos nos tiene preguntándonos de qué lado tenemos que estar. Habrá que diferenciar dos cosas. Esto no es como el origen en el que entras a la mente de alguien y le cambias su forma de pensar. Claro. Habrá gente así como tú que no le interesa lo que está pasando en el mundo. Habemos otros a los que sí nos importa. Perdón, a Argentina no le pasa, no le importa lo que pasa en el mundo. Solamente quiero decir algo, ¿sí? Explica lo del origen porque él no entendió la referencia a la película. ¿Has visto la película del origen? Sí. Génesis, ¿no? El origen es una película de Christopher Nolan. El punto es que... Ahí ya lo mato. Christopher Nolan no es el que hizo Batman. Sí. ¿Cuál de los Batman? Sí. El más negrito. El de Christopher Nolan. Yo pensé que te iba a decir Christopher. El mío también. El que dice, no dice Batman, es Superman. Santos. Ok, perdón. No. Ya. Pero no es que no me interese. Yo voy a hacer la pregunta. Eso es lo que te digo. Claro. Habrá gente que tiene esa forma de pensar tuya, que sienta que es un conflicto extraño que no importa, ¿sabes? Hay gente como... Hay gente como tú en todo lado. Somos 36 millones. El punto es que, sí, o sea, hay diferentes cosas y diferentes conflictos sucediendo alrededor del mundo que a algunos nos interesará y a otros tal vez no. El propósito de esto es decir... Están pasando cosas difíciles, están pasando cosas fuertes y nadie afuera en el mundo nos entiende. Entonces es un poco ese grito desesperado de ellos de decir necesitamos que nos apoyen, necesitamos que nos vean y queremos su apoyo. Sobre todo también porque este conflicto tiene muchísimo que ver con diplomacia internacional, con política internacional. Entonces hay ciertos grupos dentro del territorio que... sienten la necesidad de que al momento de que se está haciendo política y diplomacia con el conflicto, ellos sienten la necesidad de decir, también tengo una opinión que dar. ¿Y tiene que ver con la iglesia? Tiene mucho que ver, porque estamos hablando de un territorio, de una nación, de dos naciones. Aunque me caiga quien me caiga, pero estamos hablando de dos naciones, de dos grupos de personas poblaciones muy antiguas que tienen herencias religiosas, si quieres llamarlo así. Entonces tiene que ver. Sobre todo pero porque yo no veo en hablando ninguna iglesia la bandera palestina, perdón. No, sí hay algo. No, aquí no. Aquí no. En otros tal vez sí. El punto también es que en Palestina. No. Hay otros países, por ejemplo. En la mezquita de casa. Tengo, por ejemplo, una amiga que, una compañera, porque el programa en el que yo fui es internacional completamente. Entonces hay mucha gente llegando. Y tenía una compañera que ella es sacerdote de la iglesia luterana. Sacerdotisa de la iglesia luterana. En Suecia, ella es sueca. Y en su iglesia hay una bandera palestina. Pero no que los cristianitos tenemos que apoyar a Israel porque es nuestro... ¿Quién dice eso? En la iglesia que Dios. va, dice. Exacto.
ese es un punto súper iglesia importante. sí adora a Dios. Mi iglesia dice que... ¿Qué somos? Somos... Pro. No. Antes de eso, somos borregos sin cerebro que seguimos las cosas porque sí. Ahí está. Ya. Ahí está. Oh, ves, exacto, la oveja negra de la familia. Somos borregos, ¿cómo? Somos borregos como el Pablo, que no tenemos un criterio y seguimos las cosas porque sí. No, yo sí soy de derecha. No, borrego no soy. No. El punto es... A vos no te importa. El punto es ese, que lastimosamente en las iglesias, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, yo creo que pasa mucho que seguimos pensamientos y seguimos ideas porque uno u otro dice. El pastor dice que, la iglesia siempre ha dicho que, y lo seguimos, sin necesariamente que haya un ejercicio de introspección de cada persona. La Biblia dice que la iglesia no es la estructura, sino las personas que conformamos la iglesia, lo cual también nos recuerda, en muchos momentos la Biblia dice que hay que la relación que Dios tiene es muy personal y es individual, y esto también nos recuerda que nosotros como creyentes, aún en nuestro contexto latinoamericano, occidental y todo lo que tú quieras, pues también la fe es un ejercicio muy individual, claro, en el que tú formas. El Señor cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de ser y estructura en ti un sistema de creencias nuevo, pero estructura un sistema de creencias, no solamente dice obedece y se acabó. No, hay razones por las que uno obedece, hay implicaciones de la obediencia. Ok, y voy a jugar a este papel entonces. Vamos. Yo ya jugué el papel de sionista, ¿no? Sí. No siempre te seguiré el juego, Yo pero... voy a ser el abogado del... Yo ya jugué papel sionista. Santos Y lo digo porque acabas de citar la Biblia. Y esa misma cita que acabas de hacer de la Biblia, o más bien, es la misma Biblia, también cita diciendo que el pueblo hebreo, que hoy es considerado el pueblo israelita, es el pueblo escogido por Dios. Entonces, en ese ejercicio de fe, nosotros como creyentes, ¿cuál es nuestro deber versus a ese pueblo escogido de Dios? Primero que nada, hay que recordar una cosa. Yo creo que es demasiado pretencioso pararnos delante de otros a decir, la verdad la tengo yo por esto. Es muy pretencioso. Y eso lastimosamente es lo que nosotros en nuestra época, en nuestra generación vivimos. Mucha gente pretenciosa que se para diciendo, esto es así, esto es blanco y esto es negro y así, el resto me obedece porque así es. Yo respeto mucho eso y reconozco que al tener mi fe puesta en Cristo, pertenezco a una iglesia universal de gente que incluso ha decidido adorar al mismo Dios de formas diferentes. Ahí está la parte ecuménica. pero Pásame la ese realidad libro de jueces. La realidad es que hay gente que tiene diferentes denominaciones. Ya, gracias. Pásame ese libro de Judas que habla del ecumenismo. El punto es que hay gente, ¿no? que tiene una forma de ver la teología y una forma de ver la doctrina, una forma incluso de ver la Biblia. Yo creo que no podemos dejarnos llevar por una corriente u otra, sino esta es mi percepción personal, no es que yo quiera adoctrinar y decir así, hagan todos. Pero el Señor ha tocado mi vida y mi corazón y mi mente al hacerme entender que yo no puedo definir lo que es la fe, sino que la Biblia define lo que es la fe y define lo que mi comportamiento, mi forma de ser y mi forma de ver a Dios no son solamente individuales, también son muy entregadas por Dios. Y partiendo desde ese principio, hay gente que en diferentes iglesias toma eso como un mandato literal y dice que tenemos que orar. Yo sí creo que tenemos que orar por la paz y de hecho por el pueblo. La Biblia dice que oremos por el pueblo. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que tomar una posición política. Y eso es lo que hay que diferenciar, que estamos hablando de un conflicto muy antiguo que no tiene solamente que ver con fe. Tiene mucho que ver con eso, pero también es muy político. Claro. Y ahí entramos en un juego que es completamente diferente y para nada pretendo ser ni un experto en leyes, ni un experto en derechos humanos, ni un experto en el conflicto además. Pero
se abre a diferentes instancias. Y ahí están, hay diferentes iglesias. Yo creo que lo único que podemos hacer como creyentes es basarnos en lo que la palabra dice, es buscar que lo que nosotros hagamos en las iglesias y en mi vida personal no sea lo que yo quiero o lo que quiere uno u otro, sino lo que Dios quiere que hagamos. Claro, yo creo que eso es importante, definir lo que es un tema político, porque sí, en el libro de Romanos habla acerca de que Dios entregó a Israel la palabra, ellos lo tuvieron y hay que como honrar. Pero a veces está el otro punto. Pablo es una belleza. Sí, pero el problema yo creo creo que entra acá. Sí, cuando llegamos a creer que ser israelita o ser judío es ser mejor que el resto. O sea, ser, no sé, la cereza en el pastel y mi anhelo que son los que tienen la razón. Claro, y mi anhelo mayor es ser judío, por así decirlo, o judaizar. Y cabe muy bien ahí lo que acabas de decir. Sí. O sea, esa idea de pretenciosa de yo estoy por encima de los demás y todos deben seguir porque yo tengo la luz, estoy completamente de acuerdo. Es decir, se lanzan esos discursos. Pero bien o mal, hay lineamientos, doctrinas, paradigmas que debemos seguir. Y aunque la iglesia como tal, por lo menos en el Ecuador, no debe asumir una posición política como la entendemos. Somos seres políticos, es decir, sí nos vamos de uno o de otro bando. Hay unos derechistas, otros más izquierdistas. Vos no, obviamente. No hay derechistas, más izquierdistas. También hay gente apolítica. Sí. Un trazo, como Bob Esponja, el trazo. Pero ahora, yo creo que sí uno debería tomar ciertas posturas políticas en cuanto a derechos humanos. Sí, o sea, de acuerdo. Ya sea en Israel, sea en Bolivia, sea en Ecuador. ¿Y quién dicta qué parámetros sigues? Yo creo que ahí entra esto que tú estás haciendo de ir, ver, volver y traer y contar, aunque a algunos no les interese, a otros yo creo que existe. Pueden cortar, por favor. Podemos poner una línea de diferencia entre la ignorancia y la sabiduría. Te cachó bien. Te cachó bien el programa. No, pero el punto aquí es... que ya se me olvidó el punto. ¿Qué me preguntaste? No, estaba diciendo que uno sí puede tomar posturas políticas de acuerdo a lo que está viendo como un conflicto social. Sí. Yo creo que hay un filtro, sobre todo, te digo, desde mi punto de vista, yo nunca voy a divorciar lo que soy de lo que creo, de mi profesión, no lo diferencio. Una de las cosas más interesantes es que parte de lo que yo hice en mi viaje allá tenía mucho que ver con diplomacia y política, visitar consulados, visitar embajadas. Y cuando visité el consulado de Ecuador en Ramallah, en Palestina, el consulado me recibió, habló conmigo y me dijo, bueno, lo más importante es que sea cristiano o no, o yo sea católico o no, somos ecuatorianos y eso es lo primordial. Lindo pensamiento, no estoy de acuerdo. Yo creo que para mí, mi identidad más importante es mi fe. Y es la identidad que Cristo ganó para mí. Esa es mi forma de pensar. Y yo creo que eso se transforma en un filtro que es mucho más importante que cualquier otro al vivir todo tipo de experiencias. En el momento en el que yo vivo esa experiencia, mi fe se transforma en mi filtro y mi motivación más importante. Estoy de acuerdo, es lo que habíamos hablado sobre la integralidad. Esta idea de las dicotomías donde dividimos lo que es sacro y lo que es mundano termina afectándonos más, es decir, termina dividiéndonos. Pero cuando y confundiéndonos además. Pero cuando concibes la vida desde una integralidad donde tu fe afecta todas las áreas de tu vida, es incluso más coherente la forma de vivirla. De acuerdo. Donde no tienes que separar y donde no tienes... paradojas morales de apoyo esto, pero me inclino por esto. Pero cuando ya lo piensas desde la integralidad, estoy de acuerdo, entonces todo afecta hacia todo. Entonces, los derechos humanos, mucha gente puede creer que es una posición que uno gana o uno decide con respecto a experiencias como la mía. Yo creo que no. Yo creo que la fe es la que moldea lo que significa tu sistema de creencias personal.
es lo que determina cómo tú ves los derechos humanos o no, más allá de las experiencias. Esta, otra vez, es una opinión muy personal. No quiero adoctrinar ni sonar a que adoctrino así, pero es la verdad. Pero que suenas yo... pretencioso. Suena pretencioso. No quiero sonar pretencioso. Pero tu fe evolucionó antes y después de que fuiste. Es decir, Sí, pero por tenías muchos una factores. posición antes y cuando volviste ya tenías una posición totalmente diferente que no era ni blanco ni negro. Sí. Por completo, en diferentes áreas, por muchas razones. Razón número 1, ir como veedor pacífico, como acompañante pacífico a un conflicto como el que fui. Ojo seco, le dicen, güey. Eso le iba a decir porque yo le conozco a su merced, pacífico no es tanto. Tiene sus arrebatos. Tiene su... Ok. Pacífico no soy. Ya, luego hablamos de eso. El punto es que, por supuesto, que Cami moldea un montón de cosas. Un dato súper interesante con respecto a eso es que la organización con la que yo fui tiene diferentes aristas y diferentes momentos históricamente. Entonces, el momento en el que yo voy... Israel como gobierno no tiene ya, y internacionalmente ya está dejando de existir un poco la visa misionera, la visa por misión, la visa religiosa. En Israel no la existe, ya no hay, y tampoco hay una visa para activistas. Esto podría significar que cualquier persona que quiera hacer activismo puede entrar al país, pero también le da el control al gobierno de decir, como no existe, ya no puedes. Claro, Okay. hay un vacío y puede ser interpretado de lado y lado como le convenga. Exacto. Y el gobierno, los gobiernos, tienen derechos dentro de sus leyes de moverlas como les da la gana. En el momento en el que yo voy, en agosto del 2016, me parece que fue mayo de 2016, si no me equivoco, el tiempo en el que se manda una generación de acompañantes pacíficos de la organización, llegan, a uno le detienen, empiezan a investigar su computadora, encuentran fotografías, se dan cuenta de a dónde está yendo o de dónde venía, da igual, pero se dan cuenta del funcionamiento un poco de la organización, entonces empiezan a detener a cualquier persona que esté entrando para identificarle. El resultado es que termina por la única persona de la generación de EA63 creo, era un ecuatoriano. Solo un ecuatoriano, un Mauricio Torres de Guayaquil, que llega al país y es el único que logra entrar, porque al resto se les impide la entrada. Ven papeles, ven cosas que le implican con la organización y se lo impiden. Entonces yo soy la siguiente generación después de esa, que puede entrar al país. Obviamente me detuvieron 5 horas en el aeropuerto para hacer una investigación. No queremos saber qué te hicieron. ¿Qué tipo de investigación? No. Nada más fue... El gobierno israelí trabaja mucho a base de miedo y del cómo manejan el miedo en tu mente. Entonces lo que hicieron es sentarme hacerme sentir que estaba arrestado. ¿Estabas así? No, pero no sí veían mis manos. O sea, sí me dijeron, pon tus manos donde yo las vea todo el tiempo. Y que levanto mis manos. Y empiezo a cantar. Y uno que salió así, todo musical. Usted es cristiano, ¿qué le levanto? Y dentro de eso hicieron un montón de preguntas, te confunden o quieren confundirte. Hay un montón de cosas que suceden y de repente ya me permiten la entrada al país. Es como para darte un préstamo acá más o menos. Algo así. Claro. Entonces, el punto es que como no hay una ley específica sobre el activismo, no hay ley que te ampare. Pero tampoco hay ley que te acuse. Que te juzgue, claro. Pero entonces ellos lo van moviendo como les da la gana para diferentes propósitos y en diferentes momentos. Entonces, cuando yo llego, soy como mi generación llega y empieza a cambiar un poco las cosas, porque ya al 6 meses de no tener acompañantes pacíficos en todo lado, la gente como que se desacostumbró. Y además yo voy justo en la época en la que aquí en Quito hicieron el Hábitat 3. Una de las primeras ponencias del Hábitat 3 fue de B'Tselem, que es una organización pro derechos y en pro de varios conflictos, y sale, dice las cosas,
y a nosotros allá nos prohibieron la salida a la calle. O sea, no podíamos salir a la calle con nada que te identificara como activista, porque la ley en ese momento era que cualquier activista tenía que ser regresado de Israel hacia Deportado. deportado, sí. Qué bárbaro. Yo llego al país, yo veo diferentes cosas, pero eso te cambia tu sistema de creencias. La verdad es que antes de eso nunca me interesó el conflicto. Lo digo así, ¿viste? Uno también fue ignorante en algún momento. Luego encontré la luz y tengo una opinión propia. Pero fue un momento que te cambia por diferentes razones. Es difícil condensar. 4 o 3 meses parecen ser poco tiempo. Pero es difícil condensar en un solo pensamiento tantas cosas que viví. Por un lado... estuviste en la parte palestina, ¿no? En ambas. Viví principalmente, mi departamento estaba en Belén, justo al lado de la entrada del muro de Belén. Pero también viví mucho en Jerusalén, en Tel Aviv, viví en lugares compartidos todo el tiempo. Más allá de la experiencia de Ojo Seco, Sí. dijiste que fuiste con una intención de vocería. ¿Cuál es esa voz que traes luego de una ¿cuál fue la experiencia con conclusión? eso? Sí. Primero, creo que todo lo que me preguntes puedo contestarlo con anécdotas y lo voy a hacer así. Conocí una persona, una mujer estadounidense que había ido con el mismo programa y con otros programas activistas al territorio por alrededor de 15 años cuando yo le conocí. 15 años va a Israel. Sí. Y años seguidos, no seguidos, y siempre está activa. Incluso la señora, yo soy un 0 a la izquierda para la tecnología. No, gracias a Dios sé usar mi iPad, más de eso no sé. Ella, con su cámara y con su laptop todo el tiempo, todos los días editaba cosas y hace hasta documentales que han participado en festivales y cosas así. Entonces ella tiene mucho conocimiento sobre el conflicto, sobre todo. Y lo primero que me dijo en alguna de las conversaciones cuando estábamos siendo entrenados y nos explicaban de cómo funcionan las leyes, cómo pasaron y todas las cosas, me dijo, solo te voy a dar un consejo. Por más que vengas, por más que estudies, yo que he venido tantos años, no puedo decir que conozco el conflicto. Entonces... Ella habiendo estado 15 años. Ajá, me dijo, no puedo decir que conozco el conflicto. Lo primero que me dijo un palestino fue, lo único que queremos es que regreses a tu país y cuentes las cosas como las viviste. No ni que exageres, ni que digas menos. O sea, no tu opinión, sino lo que viste. No, sí, solamente me dijo, no quiero que exageres y digas, ay, pobrecitos, ¿cómo está pasando? Cuando no es así. No exageres, solo cuenta lo que tú viviste. Entonces, el propósito del programa es ese, el de regresar. La voz con la que yo regreso es, personalmente, con el hecho de reconocer y agradecer con los brazos abiertos el país en el que vivo, la cultura que tengo. La cultura que conocí es hermosa, pero después de tanto conflicto, la tensión y la opresión que se vive se respira en el aire. Entras y sientes tensión. Es difícil vivir sobre algo así. Y ese es un poco el resultado que yo vi. Y regreso, por un lado te digo, personalmente... recibiendo grupos de allá, porque también recibía grupos de otras personas, y lo que pasó en mi corazón es que al yo buscar la oportunidad de ser misionero, incluso mi iglesia en algún momento me dijo como, vamos a ver si es que regresas, o vamos a ver si es que eres nuestro primer misionero en Israel. Nuestro primer mártir también. Ajá, exacto, el primer muerto en acción. Pero lo que en mi vida cambió es que vi un conflicto complejo, vi gente viviendo bajo presión todo el tiempo. Y yo me vi con demasiada libertad. Aquí. Y reconocí un montón de cosas y un montón de regalos, pero una de las cosas que pude reconocer es que hay un regalo muy específico en el poder servir a tu propia gente. Tú conoces tu cultura, tú conoces el trasfondo. Y aunque lo que yo viví en Israel misionalmente como un creyente estando allá fue lindo y fue una experiencia única, regresé con el llamado de servir a mi propia gente. De la parte más activista regresé desaznado de una situación a la que yo era completamente ignorante, a la que yo era completamente indiferente, además,
y reconociendo que hay cosas que así como tengo una libertad, hay lugares en los que esa libertad ni siquiera es... Ni se respira. Ni se respira. Wow. Y es un sueño utópico para ellos. Entonces, creo que eso es lo más importante que yo puedo rescatar de mi experiencia entera. Que Chévere. pude reconocer eso y que es difícil negociar con algo así. Por eso, cuando tú mencionas lo de la bandera, cuando tú dices lo de la cereza del pastel, esas cosas en mi mente tienen una connotación completamente diferente. Vamos por la bandera. Cuando yo llego a Jerusalén, nos hacen el entrenamiento y nos enseñan una cosa y otra. Parte de lo que nos dicen es esto: como activistas no tenemos derechos ni tampoco hay prohibiciones, tenemos que tener cuidado. Nos enseñan cómo lidiar con eso. Una de las cosas es que nos dicen, cuando tienes tú tu identificativo, tu chaleco que te identifica como activista del EAPPI, ten cuidado de cómo te desenvuelves. De si pasas, por ejemplo, por zonas, porque está dividido, no es tan fácil como decir esta ciudad es del uno, esta ciudad es del otro. No, dentro de una misma ciudad hay territorios, incluso callejones, que pertenecen a unos y otros que pertenecen a otros. Entonces tienes cuidado. Claro. La forma en la que nos enseñan a tener cuidado es mira los símbolos, porque entender hebreo ni de chiste hubiera aprendido en 3 meses. Pero nos decían como, mira estos símbolos. Si ves este símbolo, esto es militar. Si ves este símbolo, esto es israelí. Una onda Blade, ¿no? O sea, Algo así, como, ajá, exacto, como que vas diferenciando las cosas. Vas viendo los signos. Entonces, yo recuerdo que después de 2 semanas de trabajo, tomé mis días libres y voy a hacer turismo, yo con mi mochila súper feliz. Y la primera vez que vi el símbolo de la estrella celeste de David, me quedé parco, porque en mi mente ya se provocó esto de tengo que tener cuidado cuando lo veo. Es muy fuerte y es muy difícil lo que estoy diciendo. Tal vez para gente que nos escuche asimilarlo sea difícil. No es que me adoctrinaron tampoco con que... en contra de En Israel. contra de, no. Pero sí hay que reconocer una cosa, como decíamos antes. Este conflicto tiene mucho que ver con política. Por lo tanto, el gobierno israelí, que no la religión judía, que no el pueblo escogido, el gobierno israelí tiene demasiado poder sobre otra nación que es la Palestina y utiliza todo lo que puede para defenderse y en pos de eso hacer daño lo más que pueda Estoy viendo así un dron, a ¿no? otra. No te creas que es tanto chiste, porque cuando regreso lo primero que encuentro es Una gallina muerta. No. La cabeza de un caballo. No, imbécil. La No, cabeza de un caballo. no. ¿Tiene microchip? Sí tiene. Lo primero que encontré fue un artículo publicado en El Comercio de Ecuador, participa, y también en prensa estadounidense, que decía que hay países que están enviando gente, entre eso estábamos Ecuador. Y claro, no decía mi nombre, no tenían mi identidad completa, pero sí decían hombre de 25 años. Además, yo cumplí 25 años allá, entonces esa información, supongo que alguna cosa hicieron, pero así pasó. El punto al que me refería es, hay un montón de cosas que también son muy políticas y todas estas políticas, quieras o no, hacen daño. Entonces, fuera de que la organización me haya adoctrinado o no, la experiencia que yo viví era que si yo estoy con una familia de árabes, de palestinos, caminando, teníamos que tener cuidado por dónde pasábamos, porque no vaya a ser que de repente nos salía un militar y nos arrestaba o nos disparaba o lo que sea. Entonces, para mí, el signo, ese primer día que yo estuve de vacaciones y veo la bandera israelí, lo primero que sentí fue miedo. Wow. No estamos hablando del pueblo escogido, estamos hablando de lo que la bandera representa, que es un Estado y un gobierno. Obviamente yo como internacional no debía sentir ese miedo, Claro. pero al estar todo el tiempo viviendo con El otro gente lado. que lo tiene, Claro. ya te queda. Cuando tú dijiste lo de la cereza en el pastel, hay una organización que a mí me parece muy admirable dentro de Israel, que se llama Breaking the Silence, Rompiendo el Silencio. Y es una organización conformada por ex militares que al estar en la milicia, porque el servicio militar es obligatorio, al estar en la milicia se dan cuenta de cómo funciona y dicen, esto no es bueno, esto no está bien.
salen y se organizan juntos. Hay un libro, hay más de un libro, creo que son 3, pero escriben libros contando sus historias, y la historia que yo conocí de uno de ellos fue que nos dijo que él pertenecía al escuadrón cereza del pastel, el escuadrón cereza, porque la cereza del pastel es lo último que pones como el detallito, ¿no? Entonces iban 3 escuadrones, es lo que él nos contaba, iban 3 escuadrones porque sabían que en una casa dentro del territorio palestino vivía uno de los dirigentes sociales de Palestina. Por lo tanto, como dirigente social, él tenía poder sobre la gente y tal. Entonces mandan un escuadrón, 3 escuadrones, perdón, de militares israelíes para que le capturen. Entonces entra el escuadrón 1 y pone bombas de sonido, que son bombas de presión que explotan, tal vez no queman, pero lo que nos decía él, aturden, y cuando tú entras es como si hubieras dado la vuelta a la habitación. Todo se cae, es una expansión, las ondas expansivas golpean tanto que todo se cae. Hacen eso 3 veces, otros militares entran, otro escuadrón entra, dispara todo lo que pueden, luego salen, y luego entra el escuadrón cereza, que son los últimos en poner solo la cerecita del pastel. La cereza del pastel es ir a identificar quién está vivo y quién está muerto y terminarlo. Entonces, todos estos conceptos, te digo, tienen una connotación diferente. Entonces, cuando tú dices que la bandera israelí está en tu iglesia, a mí, lastimosamente para algunos. ¿Todavía te causa? Sí. Sí, porque además es un shock postraumático que no vives de una forma específica. El luto y el shock postraumático se viven en diferentes etapas, y a algunos nos dura más, a otros nos dura menos. Claro. Cuando yo ya estuve ahí y tuve mis vacaciones, conocí además gente israelí, increíble gente, me fascinó compartir. Dicen que son cálidos, ¿no? Son súper cálidos, una cultura que te abraza desde que te ve. Yo me acuerdo que estaba yendo de una ciudad a otra en un bus. ¿No te gustaría eso? No. Me siento en el bus y se sienta una señora que había hecho compras, y creo que me vio así como pobrecito, que no, como mamá ecuatoriana, así de no ha comido, hijito. Entonces, pero si ha comido y no, ahora, ¿no? entonces, no, en ese tiempo sí estaba flaco. Ya. Pero empieza a hablar conmigo y se da cuenta que yo no hablo hebreo. Medio tratamos de comunicarnos en inglés porque su inglés no era tan bueno. Y solamente abre una funda y me empieza a dar de comer, ¿no? Me da frutas, me da caramelos, me da galletas, y hasta que como que se cansó de irme dando de poco a poco y me dijo, abre la maleta, y empieza todo lo que encontró. Lo mismo, del lado palestino, alguna vez tenía que visitar el consulado y no sabía dónde quedaba. Estaba parado tratando de buscar un taxi y se para un auto con una familia y me dice, ¿a dónde va? Oh. Les explico y me llevan con ellos, ¿no? Entonces los niños jugaban conmigo en el auto, y es ese tipo de cosas que son culturas muy cálidas. Claro. Y es muy bonito percibir. Entonces, no, ponerse de un lado al otro sería... Sí, es absurdo. Muy extremo. Sí, es extremo, es pretencioso, es absurdo, es cliché, repetido y rebuscado. A mí personalmente me parece muy peligroso ser neutral, porque está bien para un tema de diplomacia, y lo entiendo. Más desde la perspectiva de iglesia, como pastor o como líder, está bien. Pero como persona me parece demasiado peligroso ser neutral, porque no estás siendo coherente probablemente con los principios de un lado o del otro. Y no digo que uno esté bien y el otro esté mal, porque la vida no es blanco y negro. Pero eso te iba a decir neutral, ¿cómo? Es muchísimo más amplio que eso. Y está bien a veces estar de un lado del uno y a veces del lado del otro, porque tampoco es que somos seres estáticos. Cambiamos y ¿Te referís a neutral o indiferente? Es que esa es la cosa, porque creo que en algún momento esa idea de neutral, puedes terminar siendo indiferente. Pero estás reconociendo que no es lo mismo. Sí, es por de acuerdo. supuesto. Entonces, más allá de la neutralidad, estamos hablando de la intencionalidad. Sí. Ya te digo, probablemente habrá gente que no le interesa. A mí esto me generó también el hecho de tener una compasión y un amor mucho más extendido, no solamente al que está al lado, sino a otros países, a otros contextos. Este no es el único conflicto que existe. Y ahora, gracias a Dios, tengo el corazón
de carne lo suficientemente activo como para orar por muchas otras cosas y no necesariamente porque apoya uno u otro. Sí, sí. Sino porque oro también porque el Señor proteja y el Señor bendiga a aquellos que viven en esa opresión que yo conocí. De acuerdo. Chévere. Gracias, viejo. Gracias. A ustedes. Dile al tipo de la iglesia que saque la mano.